¿Quién tiene hijos de 10 para abajo? Y de entre 10 y 18. Como que la mitad de aquí y la mitad de allá. Bueno, pues en realidad, como padres, siempre somos llamados a corregir o a... Obvio, entre más pequeños, es de una manera más física, los agarramos de la mano y le decimos, pues que aquí no, y de aquí no puedes estar, ¿no? Y entre más va creciendo el niño o la niña, ya son más de consejos, ya son más de palabras, ya son más no, obvio no se le va a jalar la oreja al adolescente de 16 años. Dan ganas, como dice la hermana. Ya es otra manera. Sin embargo, aun cuando tuviéramos hijos ya grandes, siempre, como padres, ellos deben de tener en nosotros un punto de apoyo donde pueden venir a pedir consejo, donde pueden escuchar palabras sabias para ser guiados. Y si ellos están equivocados y no se dan cuenta y nosotros lo vemos, como padres podemos decírselos, aun si ya son papás o mamás, nuestros propios hijos, ¿sí? Eso es nuestra responsabilidad. No es nada más si me gusta o le gusta o quiero hacerlo o no me deja hacerlo, es parte de mi llamado como papá o como mamá, ¿sí? Como una persona que Dios ha puesto en esta tierra para que nuestros hijos tengan a alguien que los ayude, que los guíe. Amén. Los seres humanos siempre necesitamos un mentor, una mentora, alguien a quien podamos pedir consejo y ayuda, y qué mejor que podamos ser papá y mamá. Si alguien no tiene papá y mamá, necesita de todos modos un mentor, y puede ser un maestro, puede ser un pastor, puede ser. Sin embargo, si nosotros tenemos el privilegio de tener a nuestros hijos y ellos tienen el privilegio de tener a sus papás, podemos nosotros fungir ese rol que nunca es demasiado tarde para hacerlo. Puede ser que ustedes digan, pero a mí ni me hace caso, pero yo le caigo mal, pero yo no lo he hecho bien hasta ahora. Lo único que he hecho es nada más regañarlo y no tenemos una buena relación. Dios nos va a ayudar, nos va a enseñar, nos va a guiar para saber cómo hacerlo. ¿Amén? ¿Todos tienen estas hojas? ¿Quién las tiene? Algunos, como la mitad. Bueno, en realidad ya se dieron, en estas hojas se dieron los lineamientos básicos para los temas que se han llevado. Aquí se vale hacer preguntas y respuestas. No quiere decir que yo tenga todas las respuestas, yo sigo siendo mamá de adolescentes, así que imagínense. Pero vamos a buscarlas todas en la palabra, amén, y en la manera como Jesús actúa, en la manera como nuestro ejemplo a seguir hace. ¿Sí, amén? Bueno, entonces hoy vamos a hablar sobre la corrección. ¿Ya terminaron los que están aquí? ¿Ya? Súper. Súper. A mí me gustaría que me ayuden en la computadora con Hebreos 12. Hebreos 12, eso, a ver, aunque tengan sus hojas, no vean sus hojas, véanme a mí. Y los que no tengan sus hojas, no se preocupen porque yo se los voy a estar dando si tienen dónde apuntar. Y si no, pues nada más concéntrense. Hebreos 12, del versículo 5 al 7. Hebreos 12, del versículo 5 al 7, yo voy a leer la Reina Valera, la nueva versión internacional. Hijo mío, aquí está
Aquí, hijo mío, nos están hablando a nosotros, todos nosotros. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Al leer este versículo podemos ver que en realidad la disciplina es necesaria y que no puede ser tomada a la ligera. Si Dios nos dice, si yo te estoy enseñando algo, no lo tomes a la ligera, que no te entre por un oído y que te salga por el otro. ¿Saben qué les digo a veces a mis hijos? Ya no últimamente, pero antes sí. Les decía, ¿qué eres? ¿Sabio o insensato? Y se me quedaron así. ¿Qué quieres ser, sabio o insensato? Porque los sabios escuchan la disciplina, pero los insensatos la echan por la basura. ¿Sí saben lo que es un insensato? Un tonto. ¿Qué quieres ser? Un sabio. Y siempre me decían, pues soy sabio. Ah, entonces escucha la disciplina. ¿No? Entonces Dios dice, no pongas a la ligera la disciplina de Dios, porque Dios nos disciplina todos los días y a veces nosotros mismos lo tomamos a la ligera. Recuerden que estamos en un proceso de vida, en un proceso de perfeccionamiento, tanto nuestros hijos como nosotros mismos. Y nosotros mismos fallamos mucho. Nosotros mismos necesitamos mucha disciplina, mucha. Tenemos que alinearnos a Dios y pedirle a Dios, Señor, disciplíname, ayúdame a ver en dónde estoy mal para que me pueda alinear. No puede ser que nosotros pensemos que ya lo sabemos todo o que nada más a mi manera y lo que yo digo es lo que está bien, o que nada más lo que yo veo es lo que está bien. Tenemos que siempre pedir el punto de vista de Dios y qué es lo que Dios está viendo y qué es lo que Dios quiere hacer en nosotros para que podamos guiar correctamente a nuestros hijos. ¿Amén? La verdad, cuando ya van dos, que digo, estoy disciplinando a mis hijos y les digo, no hagas esto o haz esto, y luego mi esposo me dice, tú haces lo mismo. Ya van dos. Últimamente. ¿Y saben cómo me duele en el corazón? O sea, que siento un hoyo en el estómago, que mi esposo me diga eso, y que al principio digo, claro que no. Y luego yo sola pensándolo, digo, Dios mío, sí es cierto. Sí es cierto. ¡Qué triste! Porque nosotros somos llamados a disciplinar a nuestros hijos, pero también tenemos que decir, Señor, disciplina. Disciplíname, enséñame, corrígeme, guíame, porque no puede ser que yo piense que nada más voy a guiar a mis hijos así como estoy. Tengo que mejorar. No importa la edad que tengamos. ¿Amén? No puede ser que queramos ministrar a alguien si no somos ministrados. No puede ser que queramos corregir a alguien si no somos corregidos. ¿Amén? Entonces, sí tenemos un gran responsabilidad de guiar a nuestros hijos. Es nuestro principal. Cuando somos casados, nuestro principal ministerio es nuestro esposo o esposa antes que los hijos. ¿Sí sabían eso? ¿No sabías? Es un error pensar que ya me casé y primero es todo el amor entre los esposos, luego tengo hijos y ya luego dejo al esposo allá porque tengo el hijo y entonces ya abandoné a mi esposo porque pues tengo mi hijo. ¿Y qué pasa? Por eso luego se hace frágil el matrimonio y la familia. No puede ser que pongamos primero a los hijos antes que al esposo o a la esposa. Primero es el esposo y la esposa. Nuestra atención, nuestra fidelidad, nuestro apapacho, como esposas, ser la ayuda idónea y el esposo el protector y el proveedor, el que cuida a su esposa. Amén. Si el matrimonio está fuerte, van a tener mayor probabilidad de poder guiar correctamente a sus hijos. Si están divididos, si están frágiles, cada uno va a estar por un lado en sus pensamientos, van a estar
no van a poder dar el mensaje correcto a sus hijos, ni el ejemplo correcto. Amén. Entonces, bueno, hoy me voy a basar en corrección, pero tienen que saber que el matrimonio es muy importante. Amén. Entonces Dios dice, no tomes a la ligera la disciplina, no te desanimes cuando te reprenda. ¿Qué está diciendo aquí? Es fácil que nuestros hijos se desanimen cuando los reprendemos porque nosotros nos podemos desanimar. ¿Por qué? Porque la disciplina o la corrección no es agradable, duele. Cuando mi esposo me dice, tú eres igual, de verdad que me dolía el estómago. Y me sentía triste, me sentía muy triste. Y yo le decía, Señor, perdóname, qué mal me siento. Sí, entonces una disciplina no es de que Dios le guste hacernos sentir tristes, lo que quiere es que haya un cambio. Y para que haya un cambio, debe de haber una incomodidad. ¿Sí? Ahora, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el padre no disciplina? Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Entonces puede ser que a nuestros hijos no les guste o a nosotros mismos no nos guste, pero es necesario porque no nos podemos quedar pensando nada más en, ay, se va a sentir mal, sino más bien tenemos que pensar a dónde queremos que lleguen, qué es lo que deseamos poner en sus corazones. ¿Sí, amén? Lo que nosotros estamos entrenando, así yo lo tomo como un entrenamiento, la disciplina, estamos levantando a nuestros hijos para la vida. Es muy fácil que en el mundo te enseñen a decir gracias, pedir perdón, con permiso, por favor, y esas cosas, y cómo comer, cómo sentarte, y eso es lo más fácil que todo el mundo enseña a sus hijos. Ojalá, ¿no? Bueno, algunos. Pero nosotros somos enseñados a todavía ir más lejos. Es un entrenamiento de justicia, es un entrenamiento de santidad, es un entrenamiento para que ellos aprendan a someterse a Dios. ¿Amén? No es nada más que bájale al volumen porque me molestan los oídos y porque digo yo. O sea, ese tipo de disciplina tenemos que ver, hay unas cosas que tienen sentido y unas que no tienen sentido. ¿Para qué motivo les estamos enseñando las cosas? ¿Sí? No tenemos por qué meternos en guerras o batallas que no tienen sentido, sino solo lo que nosotros sabemos que van a poner semillas de justicia, para entrenarlos en su vida con Dios. ¿Sí? ¿Amén? ¿Hasta aquí me siguen? Bueno, 3 buenas razones para corregir a tu hijo. 1, porque los niños necesitan corrección. ¿Por qué necesitan corrección? Porque nacemos con una naturaleza pecaminosa. La gente puede decir, pero es un niño, es bueno. Y cuando creces, cuando se hacen malos. Desde niño tienen la naturaleza pecaminosa. Desde niño tienen una naturaleza egoísta. Desde niño tienen una naturaleza violenta. Que nosotros tenemos que empezar desde niños a guiar para que ellos vayan formándose. No podemos dejar que hagan lo que quieran para que después, ya que tienen 15 años, ahí tratarles de guiar.
Desde pequeños tenemos que ayudarles porque tienen una naturaleza pecaminosa. Ellos necesitan corrección porque desde niños se equivocan. Desde niños están guiados por una naturaleza contraria a la voluntad de Dios. Es muy fácil que un niño mienta. ¿Y quién le enseñó a mentir? Nadie le enseñó a mentir, pero es fácil. Es muy fácil que el niño no quiera prestar sus cosas. ¿Quién le enseñó a no prestar sus cosas? Nadie, nada más es la naturaleza egoísta. ¿Sí? Pero si desde niños los dejamos, se va convirtiendo en parte de su carácter. Pero si desde niños les enseñamos a hacer las cosas en la voluntad de Dios, al nivel del niño, primero van a ser los bloques, los cochecitos, después van a ser los libros o los plumones y en cada etapa va siendo diferente, pero es el mismo principio. ¿Sí? ¿Amén? Romanos 7, vamos a leer el versículo 15 y el versículo 20. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. El 20. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Y esto no está hablando nada más de los adultos. Es todos los seres humanos, no importa la edad. Entonces, ¿qué es lo que hay? Pecado. Por la naturaleza pecaminosa, desde Adán y Eva, eso es lo que se ha heredado a la humanidad. Entonces, no es de que, ay, pero mi hijo es muy bueno. Sí, es tu hijo y lo ves hermoso y maravilloso, pero tiene naturaleza pecaminosa que hay que corregir, que hay que alinear, que se vuelva un estilo de vida el vivir como a Dios le agrada. Escuchen bien esto, que se vuelva un estilo de vida el vivir como a Dios le agrada. Al principio no lo van a entender ellos, ni les va a gustar, pero es nuestra responsabilidad enseñarles un estilo de vida puro, santo, agradable a Dios. ¿Amén? De niños no lo van a entender. ¿Saben cuándo lo van a entender? Cuando verdaderamente reciban a Jesús en su corazón y el Espíritu Santo les traiga convicción de las cosas de Dios. Hasta que no hagan eso, son ustedes los que les van a enseñar un estilo de vida que para ellos tal vez no va a tener sentido y va a ser bien difícil. Tal vez van a tener que ir muchas veces con sus maestras porque agarró la goma del compañerito otra vez sin permiso. Pero tienen que ser constantes. No, a ver, con los papás y mamás, la disciplina se requiere mucha constancia. No se desesperen. Dios es constante con nosotros. Dios nos perdona 1000 veces. Dios nos da 1000 oportunidades para volverlo a hacer bien. Así nosotros tenemos que entender que es la constancia lo que va a hacer que el niño aprenda un estilo de vida. Y ya después, cuando recibe a Jesús, va a decir, sí es cierto, qué hermoso, qué bueno que lo estoy haciendo así. Al principio no lo va a decir qué hermoso, qué bueno. Al principio va a decir, oh, está bien, y lo va a hacer. Pero después va a decir, qué hermoso. Sí. ¿Sí me entienden? Primera de Corintios 2:14. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura,
no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Es lo que yo les acabo de explicar. Desde niños puede ser que nos acompañen a la escuela, a la iglesia. Puede ser que les encante estar con sus maestros y sus compañeritos en la escuela dominical. Pero hasta que no sean verdaderamente regenerados en su espíritu, no van a poder disfrutar, obedecer a Dios, y no van a poder escuchar al Espíritu de Dios en esa convicción de pecado. Entonces somos nosotros como padres los responsables que les tenemos. Nosotros hacemos la función casi del Espíritu Santo de ¡no! Hasta que no sean regenerados. ¿Sí me entienden? Cuando están pequeños, los agarramos y les decimos, no hagas eso. Cuando van creciendo, el Espíritu de Dios los va a ir diciendo eso. Ya no somos nosotros, ya nosotros ya nada más estamos orando por ellos. ¿Amén? Pero desde pequeños, y no importa si hay alguien aquí que ya tiene hijos grandes y apenas entiende, apenas va a empezar a disciplinar o apenas va a empezar a darle consejos a sus hijos, nunca es demasiado tarde y para Dios no hay nada imposible. Dios puede hacer que el tiempo que nosotros pensamos que fue perdido, Dios puede hacer que milagros en la adolescencia, puede hacer cosas en nuestra paternidad o maternidad, no importa la edad que tengan nuestros hijos. Pero si tenemos hijos pequeños, no perdamos esa gran oportunidad de hacerlo desde ahora. ¿Sí me entienden? Es una gran responsabilidad porque estamos guiando o estamos entrenando a los servidores de Dios, a los hijos de Dios. Amén. Y los estamos entrenando y guiando, uno, para que ellos sean más felices, porque eso les va a evitar muchos problemas. Les va a evitar la cárcel, les va a evitar el alcohol y las drogas, les va a evitar los divorcios, les va a evitar tantas penas si los educamos bien. Amén. La corrección no es nada más porque, no sé, estoy pensando en alguna travesura y me desobedeció y le voy a dar una nalgada y ¿por qué me desobedece? No es eso nada más. Estamos guiando el carácter de los hijos. Estamos haciendo que el carácter de ellos sea dócil, sea obediente, sea sumiso a Dios. Yo les recomiendo siempre que quieran dar un ejemplo o no un ejemplo, que estén disciplinando a sus hijos, enfóquense en su carácter. En qué es lo que ustedes están tratando de formar en ellos. No es nada más porque me duelen los oídos que estás usando la música muy alta. Es porque tienes que pensar en los demás también, no nada más en ti. Ya es diferente. Me duele la cabeza y los oídos porque tienes la música muy alta. ¿Sí me entienden? O sea, ¿qué es lo que están buscando en ellos? Es formar su carácter. ¿Ya leímos 2 de Corintios 5:17? No. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Así que, amén. Puede ser que esta manera de que nosotros hemos sido tan constantes y ha sido tan difícil, pero hemos estado ahí para tratarlos de corregir, en el momento en que ellos verdaderamente tienen un encuentro con Dios, ustedes van a ver la diferencia. Amén. Lo viejo va a pasar, va a llegar lo nuevo, van a ser regenerados y transformados. Por eso tenemos que enfocarnos tanto en que nuestros hijos tengan un encuentro con Dios. Yo siempre le digo a mis hijos,
lo que más me interesa, más que te aprendas tu libro de geografía y tu libro de historia y me traigas puros dieces, es de que leas la palabra de Dios. Si te quieres aprender todos los versículos, apréndetelos. O sea, que nosotros no nos enfoquemos nada más en las cosas vanas de esta vida. Sácate puros dieces. Ok, ¿para qué? ¿Qué estás haciendo en ese carácter? ¿Para qué quieres que se saque puros dieces? Es válido. ¿Quieres sacarte dieces porque eres una persona de excelencia? ¿Porque eres un ejemplo a seguir? Es válido. ¿Cuál es la razón por la que ustedes están queriendo inculcar algo en el corazón de sus hijos? Pero más que las cosas del mundo o las cosas que se tienen que hacer de aprender o de decir por favor, todo eso es válido, pero más que eso es tu relación con Jesucristo. Ustedes deben de darle tiempo a enseñarles a sus hijos de Dios. Sentarse con ellos en las noches, no importa si sean adolescentes, si son niños pequeños, va a ser más fácil. Lean con ellos la Biblia, lean con ellos, ¿cómo se llaman esos, historias bíblicas, esos libros donde está cada día devocionales? Medítenlos con ellos, hagan que sea parte de su cultura familiar. Porque eso es lo que les va a ayudar a ustedes a que sus hijos aprendan a someterse a Dios y por lo tanto a ustedes. Amén. Si ustedes se enfocan en el carácter de sus hijos alineado a Dios, van a tenerlas de ganar. Ya no les va a dar miedo la adolescencia. Si tienen hijos pequeños, a los que tienen hijos pequeños, el hecho de pensar, no, es que cuando sea adolescente vas a ver cómo te va a hablar y vas a ver cómo ya no te va a querer o ya no va a querer estar contigo porque los adolescentes ya no quieren estar con sus papás y nos empieza a dar esa serie de que, ¡qué miedo! Pues si están con Dios, olvídense de todo lo que el mundo les dice que va a pasar, porque nuestros hijos van a disfrutar estar con nosotros. Amén. Entonces, ¿por qué porque una de las razones para corregir a nuestros hijos? Porque lo necesitan, porque tienen una naturaleza pecaminosa y necesitamos guiarlos desde pequeños. ¿Amén? ¿En qué nos tenemos que basar? En su carácter. ¿Hacia dónde los queremos llevar? ¿Cuál es el motivo de nuestra disciplina? No es nada más porque me cae. ¿Por qué no invitas a tus amigos? Porque me caen gordos. ¿Ese es el motivo? Tenemos que tener motivos que estén alineados a la voluntad de Dios para guiar a nuestros hijos. ¿Amén? Otra de las razones para corregir a nuestros hijos, porque es un mandamiento del Señor. Proverbios 23:13, por favor. No rehúses corregir al joven, no dejes de disciplinar al joven, que de unos cuantos azotes no morirá. Luego, ¿qué dice en el versículo 14? Dale unos buenos azotes y así lo librarás del sepulcro. Bueno, ¿han visto esa como varita que se vende en la librería? Ok. Para usarla, se requiere mucha sabiduría de nuestra parte y dominio propio, porque no la podemos usar cuando estamos desesperados y hartos y cansados y ya te lo dije 1000 veces y como seres humanos pudiera pasar. Y además lo que aquí habla es
está diciendo de la varita, pero en lo que debemos de enfocarnos es que realmente necesitamos disciplinar a nuestros hijos, corregirlos, castigarlos si hay algo que se equivocaron, para que sepan que hay una consecuencia a sus actos. Dios nos da consecuencias por nuestros actos. Entonces, si nosotros ponemos consecuencias a los actos de nuestros hijos, es bíblico, ¿no? Entonces, puede ser una consecuencia. ¿Cómo fue? Hay una parte en la Biblia donde Dios le da a escoger a David. ¿Cómo quieres que te castigue? ¿Algo que te va a doler un día o un mes o unos años? Y pues es lo mismo, tal vez una nalgada va a ser de un ratito, le va a doler, o no vas a poder ver la tele, va a ser de más tiempo, o no vas a poder ir a, no sé, ¿sí entienden? Hay diferentes maneras de disciplinar. Tenemos que buscar cuál va a ser de acuerdo a el error, de acuerdo a lo que va a tener mayor impacto en lo que sucedió, para que digan, no lo quiero hacer porque si no voy a tener esta consecuencia. Yo siempre le decía a mis hijos, ¿cuál es tu consecuencia? Ya sabes tu consecuencia. O yo les decía, no hagas eso porque tú sabes que hay consecuencias. Y entonces se quedaban así. Y entonces ya no lo hacían. Pero también no podemos amenazar nada más y que no pase nada, porque van a decir, ay, pues hago lo que se me da la gana, porque al fin no hacen nada. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Constancia de nuestra parte. A veces estamos cansados, a veces estamos hartos, a veces no nos importa, ya mejor haz lo que quieras. Y me ha pasado a mí. Me ha pasado que estoy cansada o que me dicen, mamá, y no sé qué, y termino diciendo, haz lo que quieras. Y terminan haciendo lo que quieren, porque yo ya estoy cansada. ¿Ustedes creen que estuvo bien? No, porque no fui constante. Si nosotros queremos tener éxito en la manera como estamos levantando y guiando a nuestros hijos, debe de haber constancia. Y para que haya constancia, nosotros tenemos que ser constantes siempre en no, o sí, o así como te estoy diciendo, y hacerlo, y hacerlo, y hacerlo. ¿Vieron esa película de Karate Kid? Donde el niño está levantando el suéter y lo está levantando 1000 veces, lo levantó. Yo no lo entendía por qué, pero después ya lo pudo hacer. Fue constancia. Entonces, así nosotros tenemos que ser constantes, aunque estemos cansados. Y 2, debe de haber entre el esposo y la esposa apoyarse. Porque si la mamá dice que no y el papá dice que sí, ¿qué va a pasar? Va para donde le convenga, va a ser la mamá la mala y el papá el bueno, y va a crear conflicto entre el papá y la mamá. Y eso lo luché con mi esposo. Yo tiendo a ser más disciplinatoria, yo tiendo a ser más dura, y mi esposo tiende a, pues déjalo. Y si yo le decía a mi hijo o a mi hija, no, y luego iban y me escuchaba a mí, me decía, pues tantito. Y yo hirviendo por dentro, pero para que no hubiera confusión con mis hijos, yo les decía, pues he decidido que va a ser tantito. Porque ¿de qué me servía ponerme a pelear con mi esposo en ese momento y que mis hijos pensaran, ¿qué onda, qué onda, qué onda? Pero después tenía que ir con mi esposo y le decía, ¿qué pasó? Y hubo varias, hasta que entre los dos dijimos, no, ya, vamos a hacerlo bien. Y hay veces que, ¿saben qué hacía yo? Me decía algo mis hijos, y yo decía, si digo que no, Amir va a decir que sí. Entonces yo le decía, dame un segundo. Iba con mi esposo. ¿Qué decimos?
Y ahí discutíamos, no, que sí, que no sé qué. Yo pienso esto. Y hay veces que, ¿saben qué? No hay que, o sea, es bueno, o sea, yo fui bendecida con mi esposo en el sentido de que me ayudó a ser más flexible y él fue bendecido conmigo para no ser tan flexible. Entonces, para eso Dios nos pone a veces como esposo y esposas, nos pone en balance. Entonces, escuchen la voz de su esposa, escuchen la voz de su esposo, pónganse de acuerdo, escuchen sus razonamientos, pero no tienen por qué ponerse a discutir delante de sus hijos. Busquen un momento y si saben que no les da tiempo ahí de discutir, pues sean sabios. Sean sabios. No se contradigan uno al otro, porque eso no va a ayudar a nadie. Y sabiendo que lo que están buscando es el carácter, moldear el carácter de sus hijos. Para llegar a la meta. ¿Y la meta qué es? Para hacerse más a Jesucristo. ¿Amén? La meta es que sepan perdonar. La meta es que sepan servir. Pongan a los demás antes que a ellos mismos. La meta es que siempre digan la verdad, que sean personas íntegras. La meta es que sepan controlar su carne. El ayuno es buenísimo. Eso les ayuda a controlarse. Les ayuda a controlar sus pasiones carnales. Es una disciplina. ¿Amén? Así que no rehúses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. ¿Qué está diciendo ahí Dios? No pierdas la oportunidad de disciplinar a tu hijo, porque si no lo disciplinas, se va a perder y se va a morir, espiritualmente hablando. Entonces, es una gran, impactante responsabilidad de nosotros como papás que nuestros hijos brillen delante de Dios. Amén. La tercera razón, una es necesitan corrección, otro es una orden de Dios, es nuestra responsabilidad como parte de nuestro llamado como padres. Y tres, porque al corregirlos les mostramos que los amamos. Proverbios 13:24. ¿Qué dice? Quienes no emplean la vara de disciplina odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Entonces, cuando aquí dice odian, ustedes pueden decir, yo no lo odio. Pero a lo que se refiere Dios es de que no están viendo hacia dónde están yendo sus hijos y no les está importando. Hacia dónde van los que no son disciplinados en las cosas de Dios para la gloria de Dios, porque no es nada más pedir perdón, pedir gracias, siéntate bien, esas cosas todo el mundo lo hace. Es la disciplina que te alinea al carácter de Cristo. ¿Amén? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Tienen algún comentario, pregunta? ¿Está fácil o está difícil? La verdad es de que como papás queremos que haya orden en la casa, que haya armonía en la casa. Y hay veces que, por ejemplo, para los que ya están con adolescentes, los adolescentes puede ser que entran a la casa, se sientan a comer, casi con sus audífonos, comen, se van a su cuarto y ¿quién sabe qué está haciendo, con quién está hablando? Y pues hay paz en la casa porque pues el niño está en su cuarto encerradito. ¿Ustedes creen que ahí hay disciplina? No. No porque no haya ruido, quiere decir que quiere decir que hay disciplina. Entonces, recuerden, tenemos que disciplinarlos en las cosas para que su carácter se parezca al de Dios. Sin miedo.
Saben que yo hace varios años compré un libro que decía, no tengas miedo de disciplinar. Porque a veces creas más pleitos. Y entre el esposo y la esposa hay pleitos, porque pues yo dije que sí, tú dijiste que no, y ahora quién te pasa y quién te crees y me estás quitando autoridad y no, pero la autoridad soy yo, y es un relajo. O el adolescente te azota las puertas y ya no te quiero y me vales y no te importo y no me quieres. Y a mí me han gritado, no me quieres. Pero entiendan que nuestros hijos estamos enseñándoles a que obtengan sabiduría. No saben todas las cosas. Me acuerdo que una vez me gritó Max, es que mamá, haz lo que te digo, obedéceme. y yo de verdad me reí por dentro, me tuve que voltear para darme mi carcajada sola, porque él lo decía en serio, porque él quería que se hiciera lo que él quería y no lo que yo quería. Y él me decía, obedéceme. ¿Pero por qué? Porque ellos realmente piensan que lo que ellos piensan es lo mejor. Ellos no piensan que están mal, ellos piensan que no sé, tienen la razón. Nosotros primero tenemos que pedirle a Dios, Señor, ¿estoy siendo legalista? ¿Estoy nada más con un pleito de a ver quién gana y pues como yo soy el papá o la mamá, pues tengo que ganar yo? ¿O estoy verdaderamente esforzándome en crear un carácter conforme a tu corazón? ¿Sí? Porque muchas veces podemos caer en ser legalistas o en pues es que mi familia aquí en esta casa no se hace ruido y ya, y porque me choca y porque me da migraña. A ver, ¿eso qué vas a hacer? ¿Eso qué mejora en el carácter? Todo tiene que tener una base. ¿Amén? Motivos equivocados para corregir. Rabia, venganza, porque estoy enojado. Porque puede ser que por desobediente corrió de más en la casa o usó sus patines en la casa o agarró la pelota y la aventó y rompió la tele. Entonces, puede ser que ahí me dio rabia y ya te grité 1000 veces que no lo hicieras y lo seguiste haciendo y te valió. ¿Y qué me dan ganas de hacer? Darte de nalgadas. Porque aparte me costó un ojo de la cara a la tele. Y aparte me va a regañar tu papá porque te dejé y no hice nada. Entonces, ¿pero ustedes creen que agarrar la pala y con rabia y enojo y desesperación y frustración, agarrarnos a nalgadas va a ser algo que, pero seamos realistas, a veces sucede. Entonces, tenemos que pedirle al Señor, Señor, ayúdame a controlarme a mí, saber cómo actuar en estos momentos donde tengo que corregir a este pequeño inmaduro. Son personitas inmaduras que están buscando satisfacer su placer de correr, de divertirse, de lo que sea. ¿Cómo le puedo disciplinar para que sepa que lo que hizo daña a la familia? Me hace sentir triste. Hay veces que yo he tenido que sentarme con mis hijos y explicarles lo que yo siento. Y puedo decirles, es que sabes qué, Samira, lo que tú haces me hace sentir que no me respetas. Y ya le cae el 20 mejor. Dice, con razón. No, pues, no, yo no quiero eso, mami. Pues eso es lo que siento. O me hace sentir que te estás burlando de mí. Pero no se lo digo gritando y puede ser que en algún momento sí le he dicho, ¿qué te estás burlando de mí o qué? Puede ser, pero tenemos que mejorar. Tenemos que mejorar para poder ser eficientes, para poder entrar a su corazón. Porque si nosotros nada más como histéricos les gritamos de cosas,
ponen una barrera y no les va a entrar. Les va a así atravesar por uno y les va a salir por el otro y ya. ¿Saben qué? Hay veces que Max me decía, mami, prefiero que me des una nalgada a que te sientes a platicar conmigo, porque eso me duele en el corazón. ¿Por qué? ¿Por qué pasaba eso? Porque eso, me decían, es que lo que tú me dices verdaderamente me hace querer cambiar. Lo otro, pues, se me olvida. Mis hijos son sinceros. Entonces tenemos que buscar cómo poder llegar al corazón de nuestros hijos. Hay veces que se requiere la varita, dependiendo la edad. Hay veces que se requiere un castigo. Hay veces que se requiere una plática muy sincera. ¿Sí? Pero el chiste es de que no podemos dejar pasar por alto sus errores, porque tenemos que guiarlos. ¿Amén? Te veo con cara como que, híjole, no sé cómo le voy a hacer. Así te sientes. ¿Te sientes frustrada de que no te está saliendo? A ver, rápido. Con Alexandra, que ya es más grande, me cuesta muchísimo trabajo porque, o sea, sí le he gritado, también me he sentado con ella a platicar llorando, pero ella sí, digamos, anoche me hizo un comentario y estaba escuchando a mi esposo y me dice, es que no me haces caso. Y le digo, permíteme tantito, ya olvídalo. Y que se sube a su cuarto y que se encierra. Y dice, es que tú no me quieres, no me prestas atención y así como que me cuesta muchísimo trabajo. Miren, somos seres humanos. No somos perfectos, no somos pulpos. A veces yo le digo a mis hijos, no soy pulpo, tengo 2 manos y estoy atendiendo a tu papá y nada más porque no te hice el sándwich ahorita que tú quieres, me dices que no te quiero y te vas y me azotas la puerta. O sea, entendamos, nosotros somos, nos equivocamos, no tenemos toda la sabiduría, ni todas las capacidades y ellos igual. No tienen toda la sabiduría ni todas las capacidades. Tenemos que descansar en la certeza de que Dios está con nosotros y que nos va a guiar. Y que si Él ve nuestro deseo más sincero de ser buenos manejadores o que tenemos este tesoro que nos puso en las manos que lo vemos con tanto respeto, ver a nuestros hijos con tanto respeto, no nada más como los niños inmaduros, berrinchudos, desobedientes, sino lo hizo Dios para su gloria y me puso a mí para guiarlo en mis debilidades y en mi mal carácter. Dios me escogió para hacerlo. Señor, ayúdame para hacerlo bien. Ayúdame para no desesperarme. Ayúdame para ser eficiente. Ayúdame para no equivocarme. ¿Y saben qué? Nos vamos a equivocar. Pero Dios nos va a dar otra oportunidad. Y nos va a dar otra y otra, y hay que orarlo, y hay que decirle, Señor, cuando me equivoque, ayúdame a ver que me equivoqué, a pedirte perdón, y aún a pedirle perdón a nuestros hijos. No saben cuántas veces yo le pido perdón a mis hijos, porque hay veces que me he desesperado muy fuerte, y les he gritado, y gracias a Dios por el Espíritu Santo, que viene y me da esa convicción y me habla, y gracias a Dios, a esa convicción del Espíritu Santo que me ayuda a no mantenerme en un orgullo, porque los papás podemos decir, pues ya, mañana le hablo bien. Ahorita que se quede en su cuarto encerrado y yo me quedo encerrado en mi cuarto y ¿qué me importa? Pero que Dios nos haga quitarnos ese orgullo y poderle ir a tocar la puerta y decir, perdóname. Te amo. Me equivoqué, te grité de más,
perdóname por haberte dicho inútil, perdóname por haberte dicho bueno para nada o flojo, no sé, perdóname. ¿Sabes qué? Estoy frustrada porque me duele la cabeza todo el día y estoy cansada y me desquité contigo. Discúlpame. Quiero ser mejor. ¿Saben? Cuando yo he ido con mis hijos y les digo eso, lo que el diablo quería hacer de división, mis hijos terminan abrazándome y decir, sí, mami. Sí, mami. ¿Qué? Sí funciona pedirles perdón porque hace 15 días hicimos una carta donde les pedimos perdón. Eso fue el domingo. Y ya les dije que me perdonaran porque a veces no les doy el tiempo necesario. Y al otro día, cuando salió de la escuela, mi hijo me da una carta donde él también me dijo, perdóname porque no te obedezco. Entonces, la verdad sí sirve hablar con ellos. Y otra cosa, el mundo nos enseña a no darles explicaciones. ¿Por qué le vas a dar explicaciones a tu hijo? Entonces, sí, mamá, pero ¿por qué? Porque yo digo. Pero en cambio, cuando uno le dice, mira, por esto, sí, mami, está bien. Amén. Entonces, yo les digo, no es de que la palabra disciplina o corrección nos tienen que ver, tenemos que pensar como si fuéramos unos ogros, así de, o el dictador, para que estar dirigiendo a nuestros hijos. Es con amor. Y sabiendo que si nos equivocamos, podemos volverlo a intentar. Gracias a Dios porque nos da un día más de vida. Gracias a Dios porque nuestros hijos están vivos. Gracias a Dios porque Dios nos habla y nos cambia el corazón y nos puede dar ideas y nos puede dar métodos para ayudar a nuestros hijos a crecer hacia donde deben de ir. Amén. Otra de las razones equivocadas para corregir, para desahogarme, si estoy frustrado yo. Otro es para mostrar quién es el jefe. Esa es otra cosa que no debe de ser. Y otro es para mostrar a la gente que nos ve que somos buenos padres. No es ningún motivo personal, ningún motivo de nuestra propia inseguridad. Solamente es para levantar a estas pequeñas personas. Y a través de ellas, yo les digo, al estar corrigiéndolos a ellos, vamos a crecer nosotros como personas. Porque como me dijo mi esposo, tú haces lo mismo. Imagínense cómo me sentí y cómo he pedido a Dios que me ayude para que yo no actúe de la misma manera. Entonces, lo que nosotros estemos dirigiéndolos y exigiéndoles y animándoles a ellos es un ejemplo para nosotros de que nosotros tenemos que hacer lo mismo. ¿Amén? ¿Tienen algún otro comentario o duda? Características de una corrección efectiva. 1, con calma, sin enojo y en privado. ¿Ustedes creen que si ustedes les gritan a sus hijos delante de sus amigos, van a estar felices sus hijos? Tienen que buscar un momento adecuado. Que tenga impacto sobre el hijo. Por eso les digo, cuando mi hijo me decía, prefiero una nalgada a que te pongas a platicar conmigo, ¿qué es lo que va a tener impacto? Hay diferentes maneras, hay diferentes momentos para todo y para las diferentes edades. Si yo me voy a poner con un niño de 1 año a platicarle que por qué, ¿saben qué? Me va a decir a Gugu Gaga. Me va a echar una trompetilla. Pero si en lugar de eso agarro con la varita y le hago aquí en su mano, no agarres eso, va a entender. Entonces, todo depende de la edad, todo depende del momento, todo depende el motivo. Tenemos que pedirle a Dios ayuda, sabiduría. Amén. No siempre es lo mismo, no siempre es la misma nalgada.
no siempre son las mismas, siéntate, vamos a hablar, porque van a terminar por repetirnos la misma. ¿No les ha pasado en las películas o no sé que tú le quieres decir algo, pero el hijo ya te respondió todo porque ya se lo supo de memoria, porque se lo dice siempre? En mis tiempos, cuando yo caminé, y los hijos te lo repiten. Tenemos que saber qué decir, tenemos que saber con qué basarnos para hablar, si es necesario, y depende de la edad. Hay veces es con la varita, hay veces es con un castigo, ya no vas a ver la tele, ya no vas a ir a la fiesta, a veces es una plática. ¿Sí entienden? Pero todo es, o lo vuelvo a repetir, para que su carácter se parezca al de Cristo. ¿Amén? ¿Tienen alguna duda o alguna cosa que digan, no, es que la verdad ya sabía todo esto, entonces qué más? Ahora, esto me gustó y lo subrayé. Si los padres, fíjense bien, la casa es el campo de entrenamiento. En la casa es donde se debe de ser tan constante. Por ejemplo, si se sientan a comer, estamos en la casa todos en confianza, y de repente uno de mis hijos empieza, le digo, cierra la boca, pues ¿quién está aquí? Nadie me está viendo. Pues ¿cómo que nadie te está viendo? No, pero cuando ya sale, porque yo le decía, pero si tú sales con tus amigos en la casa de tu amiga, imagínate en la casa, vas a estar con la bocota abierta. No, ahí la voy a cerrar. Claro que no. Si lo haces en la casa, lo vas a hacer en todos lados. Lo que se hace en la casa, se hace afuera. Si yo veo aquí algo que está mal, yo ya sé que lo hacen en su casa. Así de fácil. Entonces, ¿dónde tienen que poner atención? En la manera de relacionarse con las personas, en la manera de servir a las personas, en la manera de controlarse y tener dominio propio en su casa. ¿Cómo yo pienso, cómo yo espero que Max sirva a una compañerita, a una amiga, si no sirve a sus hermanas? Sería hipocresía. Tienen que aprender tienen que ustedes ser vivir en disciplina en su hogar para que puedan eso mostrarlo en la calle, en su trabajo, en la escuela, en la iglesia y donde quiera que vayan. ¿Amén? Y si ustedes no saben por dónde empiezo, ¿qué hago? Pues vamos a poner algunas cosas, qué se hace y qué no se hace, podemos hacer eso. ¿Cómo podemos? ¿Qué son de las cosas que tenemos que estarlos entrenando para que nuestros hijos tengan un carácter como el de Cristo? ¿Amén? ¿Tienen alguna duda? ¿Por qué a veces no corregimos? ¿Porque estamos cansados? ¿Porque estamos muy ocupados? ¿Saben que ese es uno de los problemas de la juventud ahora? Los papás y las mamás están muy ocupadas. Y como están tan ocupadas, no se dan cuenta de las necesidades de sus hijos. O están en sus propios rollos. El papá puede estar muy ocupado en su rollo y la mamá en tratar de ser feliz. Y entonces la mamá, como no es feliz, está tratando de ser feliz y entonces sale con sus amigas o se va a trabajar porque tiene que hacer su vida profesional para no darle cuentas a nadie, o está con el Facebook o con el WhatsApp o el Instagram porque están satisfaciéndose a sí mismos. Y entonces los chicos, chicas, niños, están siendo abandonados. Aunque están en la misma casa, están siendo abandonados.
hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Porque pueden estar en su cuarto horas. ¿Con quién están platicando? ¿De quién están recibiendo? ¿Quién está escuchando sus penas? ¿Quién está escuchando la pena de tu hija adolescente o de tu hijo adolescente? ¿Su otro compañerito? ¿Quién lo está disciplinando en no vayas a hacer eso? ¿Saben cuántos niños están haciendo ahora esos retos? Que se están muriendo. Porque nadie les dice, no, eso es insensato, eso no se debe de hacer. ¿Para qué lo estás haciendo? ¿Porque te sientes vacío? ¿Porque quieres llamar la atención? ¿Porque quieres que la gente te aplauda? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Amén? Si ustedes ponen más atención en el carácter de sus hijos, ustedes van a dejar de tener tantas incertidumbres o temores a lo que pueda suceder. ¿Sí? Es nuestro trabajo. Es nuestro trabajo. Tenemos que hacer eso. A mí me da tristeza que yo me entere de cosas sí, pero ahí también se me hace. O sea, me da tristeza que yo me entere de cosas de amiguitos de mis hijas o amiguitas. No, es que su novio le hace esto, o tiene pensamientos suicidas. Y los papás no están diciendo nada. Yo me entero porque son lo que les dicen entre ellos, les dicen, y entonces mis hijos me vienen y me dicen a mí. Pero ¿qué hago? Le hablo a la mamá y le digo, ¿sabes que tu hija tiene pensamientos suicidas? ¿O sabías que mi hija ya tiene relaciones sexuales y está pensando en hacer esto y esto? Porque los papás no estamos desconectados por miedo a disciplinar, por miedo a que me avienten un portazo. Pero tenemos que entrar en sus vidas, ser sabios y ayudar. Amén. Vamos a terminar en oración para pedirle a Dios ayuda. Amado Señor Dios Todopoderoso, tú nos has llamado a ser tus hijos y nos disciplinas. Gracias porque no nos quieres dejar como estamos. Tú sabes que necesitamos mejorar. Tú sabes que quieres que brillemos. Y así como estamos no podemos brillar, Señor. Aceptamos tu disciplina y tu corrección con agradecimiento. Te damos gracias porque todos los días nos das nuevas oportunidades para ser mejores hijos y ser mejores testigos de quién eres, mejores embajadores del reino de los cielos. Gracias porque estás cuidando nuestro corazón, cuidando nuestra integridad como hijos tuyos. Señor, y te damos gracias porque nos das ese gran reto y esa gran responsabilidad y gozo de ser padres. Siendo padres te podemos entender un poco más a ti, Señor. Te pedimos perdón porque no lo hacemos como tú muchas veces. Tú nos tienes tanta paciencia. Tú sabes corregirnos a la perfección y tus consecuencias son para nuestro bien, para enseñarnos, para alejarnos del mal. Señor, en el nombre de Jesús, ponemos en tus manos a nuestros hijos, para que con la ayuda de tu Espíritu Santo puedan crecer a ser como tú, a amar, a bendecir, a ser humildes, a servirte. Señor Dios Todopoderoso, a quitar toda enojo y amargura de sus corazones,
a quitar la rabia, a quitar el egoísmo. Señor, en el nombre de Jesús, que ellos aprendan a dominar su carne, que ellos no se distraigan con las cosas vanas del mundo. Ayúdanos a darles palabras sabias que les atraviesen el corazón. Señor, cuando son pequeños, ayúdanos a guiarlos en su carácter. Dios amado, gracias porque estás con nosotros, porque nos das fuerzas y sabiduría para hacer las cosas cada vez mejor. Ponemos en tus manos estos pequeños, Señor, para que ellos cumplan el propósito de su creación. Danos a nosotros la convicción de tu Espíritu Santo para ser constantes en lo que les enseñamos y para ser buen ejemplo. No permitas que enseñemos algo y que eso no lo hagamos. Más bien lo que enseñemos, lo enseñemos con palabras y con acción. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Estos niños te darán gloria todos los días de su vida. Señor, en el nombre de Jesús, quitamos todo temor de disciplinar, lo haremos como una gran responsabilidad, con amor y sabiduría. Enséñanos cada vez más de tu palabra para poder instruirlos con buenas bases sólidas de quién eres y de cuál es tu voluntad para ellos y para nosotros. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios los bendice. La verdad es que quiero que se vayan con una convicción de mantenerse en oración para que Dios los guíe. No se condenen. Eso me ha pasado a mí. Me siento a veces que estoy haciendo un mal papel o que me equivoco mucho. ¿Se vale pedir perdón? Y se vale pedir perdón a Dios y pedir ayuda. Amén. Dios les va a dar fuerzas, Dios les va a dar sabiduría y Dios les va a dar la convicción de ser constantes. Eso que pónganselo en su mente y verán el resultado, verán una buena cosecha. Dios los bendice.